La agricultura estuvo estancada después del Porfiriato y tuvo incrementos de 2,8% de 1935 a 1945 y una más alta de 1946 a 1956 con un 7,6%. Durante este periodo hubo un muy gran incremento en este ámbito. En la industria vemos algo mucho más diferente, incluso opuesto. Tuvo un estancamiento de 1935 a 1946 y a partir de los años 1957 a 1967 vio un crecimiento exagerado del 10,4%. La manufactura se incrementó durante este periodo y con esto un crecimiento en la exportación del país. Gracias a la sustitución de importación se da un gran crecimiento industrial y se busca un desarrollo interno. En los años 50 se da un bajo al costo de la materia prima y los insumos, lo cual ayudó a México a impulsar su producción industrial. 1958 a 1970. Este periodo es conocido por el nombre de desarrollo estabilizador. Durante esta etapa se alcanzaron altas tasas de crecimiento económico y bajas tasas de inflación. También el Producto Interno Bruto tuvo crecimiento de promedio de 6,3%. Por último, la inflación de promedio fue de solo 2,6%. 1970 a 1976. Durante los últimos momentos del desarrollo estabilizador, hubo personas que criticaron la política económica gubernamental ya que consideraba que los beneficios del crecimiento tardaban en llegar a la población con menos recursos. Esto gracias a que la desigualdad económica estaba incrementando. El presidente Echeverría escuchó a estas protestas e intentó ayudar a la población necesitada. El gasto del gobierno estuvo elevado de forma constante con un promedio de 6% de 1971 a 1976. Como consecuencia, se perdió la estabilidad de algunos precios y la inflación en promedio fue de 15,2%. 1976 a 1982. La presidencia continuó con el proceso de gastar más de los ingresos obtenidos, debido a que algunos yacimientos de petróleo fueron descubiertos y los altos precios que mantenían le iban a permitir un alto nivel de gasto público, lo cual terminó endeudando al país aún más. Gracias a este endeudamiento se tuvo que pagar 14 millones de dólares por concepto de intereses. Como consecuencia de los acontecimientos anteriores, el PIB decreció 0,5% en 1982 y el año siguiente 3,5%, mientras que la inflación promedio entre los años 77 y 82 fue de 35,7%. De 1982 a 1988. La siguiente gubernatura empezó de igual manera que los dos anteriores sexenios. La inflación en el primer año de este sexenio comenzó en 98,9%, la deuda pública era muy elevada y el crecimiento económico era negativo. El petróleo y su precio comenzaron a desplomarse. Gracias a esto hubo un déficit en la exportación. Su precio comenzó de 24,6 dólares por barril a 8,6 por barril en un año. Entre 1986, esta etapa no fue capaz de ser recuperada por Miguel de la Madrid. Lo único que pudo salvar fue el PRI incrementándolo 0,3%. Por su parte, la inflación no se pudo controlar. 1988 a 1994. Durante este periodo, el presidente Carlos Salinas continuó con el proceso económico. Tomó parte en la privatización de empresas, apertura al comercio exterior. Durante 1994 entró en acción el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Gracias a esto se aumentó el porcentaje permitido de productos extranjeros. Esto tuvo como resultados mejoras, las cuales fueron inflación se elevó a 7,1% y un promedio de 15,9%. El promedio de crecimiento durante este mismo periodo fue de 3,9%. Hasta 1968, la economía se había portado bien, bien en términos de crecimiento medido por el Producto Interno Bruto, bien en términos de estabilidad. Y si en el México de entonces no había inflación, tampoco había devaluaciones. Los dólares de a 12.50 pesos nos acompañaron a lo largo de 20 años y las tasas de interés eran un dato más en un entorno macroeconómico por demás sólido. Incluso en términos de distribución, la economía tenía buenos resultados. El poder adquisitivo de los salarios crecía y el gasto social per cápita hacía lo propio. Después de 1968, el salario creció de manera interrumpida por 8 años más y el gasto social por otros 14. Aunque ciertamente los ancestrales patrones de inequidad nos hacían desde entonces uno de los países con peor distribución del ingreso, solo comparable con la India o El Salvador,
La movilidad social que garantizaba un título profesional le daba sustento a la fantasía de saltar hacia arriba algún peldaño de la estrecha pirámide de los ingresos, para superar a la generación anterior.